Hola, ¿qué tal? Qué alegría tan grande poder estar nuevamente con ustedes en la meditación de nuestro tiempo con Dios del día de hoy. Soy el pastor Fernando, pastor de la Primera Iglesia Bautista de la ciudad de Ducor, California. Les agradecemos infinitamente este enorme privilegio que nos conceden de poder acompañarles en su jornada devocional del día de hoy. Muchas gracias por suscribirse a nuestro canal, muchas gracias por compartir este devocional con otras personas. Les mandamos un caluroso saludo, un fuerte abrazo hasta el lugar donde nos estén observando. El día de hoy vamos a meditar en el primer libro de Samuel. Es el capítulo número 18, es en el versículo número 17 hasta el versículo número 30. Le hemos titulado a esta meditación de la siguiente manera: Trampas peligrosas. Trampas peligrosas. ¿Sabe usted que nosotros en nuestra vida cristiana vamos recorriendo un camino? Día a día nosotros vamos entonces viviendo nuestra fe cristiana, nuestra vida cristiana, con el propósito de alguna manera poder tener esta madurez cristiana y revelar estos preciosos frutos del Espíritu Santo en nuestra vida. Pero te cuento algo, tenemos un enemigo que a toda costa va a tratar de ponernos trampas en el camino para que nosotros nos desviemos y para que nosotros no logremos entonces esos preciosos propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y en el pasaje del día de hoy, a través de esta relación que hay entre Saúl y David, creo que nosotros podemos aprender algunas cosas interesantes acerca de estas trampas peligrosas. Y me gustaría entonces compartir contigo con mucho cariño y con mucho respeto, por lo menos 3 enseñanzas que observamos acerca de estas trampas peligrosas. La primera de ellas es la siguiente: en nuestro recorrido de fe, en nuestro recorrido cristiano, podemos encontrarnos la primera trampa, la trampa del engaño. Y observa cómo dice el versículo número 17. Entonces dijo Saúl a David: voy a darte por mujer a Merar, mi hija mayor, con tal de que me seas hombre valiente y pelee las batallas de Jehová. Pero Saúl pensaba que no sea mi mano la que se levante contra él, sino la mano de los filisteos. Aquí hay un gran engaño. Saúl de alguna manera está pretendiendo hacer creer que le va a dar a una de sus hijas para que entonces sea su yerno. Y sabes, observamos cómo a través de esta historia nos podemos dar cuenta cómo también nuestro enemigo Satanás, el cual en la Biblia se refleja como el engañador de las almas de los cristianos, de alguna manera también va a tratar de engañarnos. Sus intenciones serán completamente contrarias. Y cuando vamos a la palabra del Señor encontramos, por ejemplo, un pasaje maravilloso en el segundo libro de Corintios. Es el capítulo número 11, el versículo número 14, que nos dice así: y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Sabes? Satanás puede disfrazarse de cosas atrayentes, de cosas luminosas, de cosas atractivas, que de alguna manera nos pueden quizás desviar del verdadero camino, pero muchas veces ese tipo de cosas son solamente engaños para que nosotros caigamos en esas trampas y nos desviemos de la fe. Cuando nosotros vivimos una vida cristiana, Satanás es muy astuto y puede quizás ponernos en el camino algún tipo de trabajo que nos va a resultar muy atrayente, pero que paulatinamente nos va robando la bendición, nos aparta de nuestra familia y nos aparta de una relación plena con nuestro Dios. Satanás es muy astuto y va a tratar de engañarnos. Primera trampa, la trampa del engaño. Hay una segunda trampa que yo logro mirar, ¿verdad? En estos capítulos preciosos, y lo encuentro a partir del versículo número 18. Yo le he titulado a esta trampa la trampa del despropósito. Otra de las trampas entonces en el camino es el despropósito. Fíjate cómo dice el versículo número 18. Pero David respondió a Saúl: ¿quién soy yo? Pues ¿qué es mi vida o la familia de mi padre en Israel para que yo sea yerno del rey? Y aquí me detengo. ¿Sabes? Saúl le propone entonces darle a una de sus hijas a David. Y entonces David, entendiendo cuál era su condición, David entendiendo que él tenía un propósito, sencillamente él dice: ¿quién soy yo o quién es mi familia para que de alguna manera nosotros podamos ser yernos del rey? ¿Y sabes cuál era el propósito que Saúl quería para David? Era hacerlo solamente su yerno. Y sabes, muchas veces Satanás
también va a tratar de darnos un despropósito igual. Nos va a querer dar un cierto nombre, nos va a querer dar una cierta actividad, nos va a querer solamente retener en algún aspecto donde nosotros nos perdamos del verdadero propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. David entendía su condición, David sabía su situación. Dice el versículo número 22 de la siguiente manera: y mandó Saúl a sus siervos, hablad en secreto a David diciéndole: he aquí el rey te ama y todos sus siervos te quieren bien, acepta pues ser el yerno del rey. Y entonces Saúl estaba insistiendo en que quería a David que fuera su yerno. Pero te cuento algo, ya Dios le había dado una unción a David, ya Dios lo había tomado, ya Dios lo había reservado, no para ser solamente un simple yerno del rey, no, lo había reservado para ser su ungido, para ser el rey de Israel más adelante. Y sabes, de esa misma manera muchas veces Satanás va a tratar de hacernos que nosotros nos entrampemos, nos embromemos en trabajos, en diversiones, en situaciones que nos están completamente apartando del verdadero propósito para el cual Dios nos ha puesto sobre la tierra. Y me detengo aquí un momento y te hago una pregunta. ¿Ya sabes cuál es el propósito tuyo sobre esta tierra? ¿Ya lograste entender que tienes un llamado, que Dios te ha dado talentos, que te ha dado dones, que te ha dado habilidades, que necesitas llevarlas entonces a la obra para servir a nuestro Dios? No nos entretengamos entonces en esas actividades que le podíamos llamar ser yernos del rey. Sabes, necesitamos ser hijos del rey, ser personas ungidas que vayamos llevando adelante el precioso mensaje del evangelio a las personas necesitadas. Y la tercera y última enseñanza que yo quiero dejar en tu corazón es lo siguiente: la tercera trampa, la trampa de las batallas innecesarias. Y sabe, una vez que vemos esa escritura en el versículo número 25, Saúl le dice entonces a David lo siguiente. Saúl les dijo: decid así a David: el rey no desea la dote, sino 100 prepucios de filisteos, para vengarse de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. Cuando sus siervos comunicaron a David estas palabras, pareció bien a los ojos de David la cosa de ser yerno del rey, y antes que el plazo se cumpliera, se levantó David, se fue con su gente y mató a 200 hombres de los filisteos. Trajo David los prepucios de ellos y los entregó todos al rey a fin de hacerse yerno del rey. Entonces Saúl le dio a su hija Mical por mujer. ¿Sabe? Aquí observo algo bastante increíble, algo tremendo. Una vez que Saúl le propone a David que le otorgue 100 prepucios de filisteos, significa que iba a tener que matar a 100 filisteos. Entonces lo que hace David es que él se levanta y ya antes de que terminara el plazo, él va y mata no a 100 sino a 200 filisteos. Pero te cuento algo, muchas veces nosotros nos metemos en batallas que no son tan necesarias. ¿Sabes por qué? Porque ya Dios había elegido a David, de alguna manera ya Dios lo había reservado y él no tenía por qué meterse en ese tipo de batallas. Cuando él se mete en ese tipo de batallas, pues nos está exponiendo a que lo lastimen, se está exponiendo a que pueda ser herido y pueda ser lastimado. Y te cuento algo, cuando nosotros peleamos batallas no necesarias, también el enemigo puede lastimarnos. ¿Y qué tenemos que hacer? Ser muy sabios, ser muy prudentes y solamente pelear aquellas batallas que realmente necesitamos pelear en nuestra vida cristiana para poder seguir adelante. No descuides tu vida, no descuides tu caminar. Vamos a seguir firmes con el Señor en este recorrido que vamos avanzando, pero siempre observando que Satanás puede traer trampas contra nosotros. La trampa del engaño, la trampa del despropósito y la trampa de las batallas innecesarias. Espero que esta meditación haya sido de mucha bendición para tu vida y me encantaría que nos pudiéramos encontrar el día de mañana. Te mando un abrazo. Bendiciones.